tal? Buen día, vamos a comenzar. Para empezar me gustaría hacer un pequeño repaso de la parte que vimos anteriormente de lo que es PDM y también vamos a ver lo que es el trabajo con dibujos en 2D. Vamos a comenzar con esta parte. Entonces, bueno, partiendo con la parte de PDM, prácticamente lo que quiero mostrarles es la comunicación de un PDM server. Esta opción yo la recomiendo para más de 5 usuarios. 3 usuarios pudiera ser si están en áreas distintas. Lo que nos permite es comunicar entre computadoras la información que estamos trabajando en un proceso. Si te das cuenta, tenemos aquí trabajando el archivo del Pentaloide, un archivo que hicimos anteriormente. Podemos ver aquí, tenemos nuestra pieza, tenemos los diferentes documentos. Si yo, por ejemplo, hago alguna modificación, vamos a hacer una modificación, por ejemplo, editar el patrón de barrenos, vamos a ponerle que tenemos 5 barrenos. De esta manera. Vamos a ver en el otro usuario lo que es la pestaña de nuestro otro usuario, en este caso área de diseño, el icono o el avatar que corresponde a que está siendo utilizado por otro usuario, en este caso administrador. Podemos ver ahí una pequeña figurita. Cerramos esto, vamos a dar doble clic y vamos a abrir el documento. No se ha actualizado la información, pero ¿qué pasa si quiero editarlo? Inmediatamente nos va a aparecer un mensaje que nos dice que no es posible y que está bajo modificación por parte del administrador. Entonces cerramos el documento, tenemos aquí un chat, podemos enviar algún mensaje, por ejemplo, hola. Inmediatamente llega el mensaje al otro usuario. Podemos pedir aquí entonces, favor de liberar el archivo. De esta manera llega el mensaje, entonces nuestro administrador, en este caso este usuario, cierra el documento, guarda la información y va a activar lo que es el check-in. El check-in es darlo de alta a la base de datos. La carpeta como tal del proyecto es como tu mesa de trabajo. Para llevarlo a base de datos tienes que darle clic en check-in. ¿Sale? Una vez que hacemos esto, bueno, para actualizar de esta manera, abrimos, cerramos nuestro proyecto, aparece el pentaloide y ya aparece con 5 barrenos. ¿Sale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, genero lo que es mi plano 2D? Vamos aquí, generamos plano general tal vez. Nos genera nuestro plano general, nos genera nuestras cotas. Tenemos nuestros 5 barrenos, toda la información relacionada al documento. Muy bien. Vamos a cerrar. Guardamos la información y hacemos check-in. Ok. Actualizamos de este lado. Y ya aparece el mismo plano que acaba de crear el área de diseño. Revisamos la información. Entramos nuevamente al documento y podemos volver a modificar si así lo queremos. Editamos el patrón, por ejemplo, nuevamente. Vamos a poner 8 barrenos. Guardamos nuestra información y se repite el proceso. ¿Okay? Está trabajándose la modificación de este documento. ¿Sale? Entonces damos check-in para guardar esta información. Cerramos acá. No hemos modificado el plano. De este lado aparecen 9 barrenos. Este documento nos marca una advertencia de que requiere actualizarse. Damos clic. Se actualiza el plano, guardamos. Y ahora de este lado es donde nos indica que está bajo modificación. Si yo quiero hacer alguna modificación, inmediatamente me dice que diseño está trabajando en este plano. ¿Sale? Cerramos. Entonces diseño se encarga de terminar su proceso y lo da de alta en la base de datos. Volvemos a refrescar la información, recargamos nuevamente la información. Vamos a abrir nuestro proyecto nuevamente. Y aparece nuestro plano. Okay, ya tenemos nuestros barrenos actualizados. Entonces esta es la opción de trabajar en PDM Server. Como puedes ver, puedes sincronizar la información, puedes comunicarte con tus equipos de trabajo directamente
a partir de tu propia ventana de TopSolid sin salir de aquí. Te digo, esto es una opción que yo recomiendo para grupos ya definidos de trabajo. Si tienes a dos personas trabajando en escritorios que están juntos, no tiene mucho caso, pero aún así tú cuentas con un usuario de server, así que de PDM básico, en el cual puedes utilizar algunas de estas opciones, como lo que es la sincronización de archivos. Podrás darte cuenta que cuando modificamos nuestro documento, el plano se actualiza de manera automática y esto pasa con todos los documentos. Esa sería como la versión individual de PDM. De manera adicional, si tienes un grupo de trabajo definido, te podemos vender la licencia para PDM Server y de esta manera puedes definir un trabajo ya fluido como tal entre los diferentes grupos de trabajo. Muy bien, entonces ahora continuando con lo que es la siguiente parte, vamos a cerrar esta ventana, vamos a abrir aquí. ¿Qué tal si queremos dibujar este plano? ¿Ok? Basta con que definamos aquí una nueva pieza en la carpeta de maquinado. En este caso puedes elegir alguna plantilla o plantilla en blanco, solamente vamos a dibujar un conjunto de curvas y vamos a ponerle aquí que es una placa. ¿Sale? Vamos a crear un rectángulo primero, vamos a trabajarlo por tamaño, by size, y definimos el tamaño que queremos que tenga nuestro rectángulo, 500 por 400. Definimos que está anclado al centro y creamos nuestro rectángulo. Ahora, aquí tengo una opción que se llama Dynamic Symmetry. Selecciono la simetría y voy a activar una doble simetría entre el eje X y el eje Y. ¿De acuerdo? Regresamos aquí. Ahora, tenemos aquí la posibilidad de crear los barrenos únicamente de uno de los cuadrantes y el software automáticamente va a crear la simetría. Vamos a ver. Seleccionamos y creamos, por ejemplo, nuestro primer barreno, el barreno con caja. El barreno pequeño es de 13.5. Lo colocamos. El siguiente es de 22 milímetros. De esta manera. Tenemos nuestro barreno. Muy bien. Vamos a agregar luego un barreno de 10.2. De este lado y de este lado. Ok. ¿Qué nos hace falta? Podemos agregar ahora el círculo que es el círculo mayor, donde tenemos 3 círculos en una matriz. Definimos entonces el diámetro de 45, que es el diámetro principal. De esta manera. 67 para el diámetro del patrón. Ok. Y 5 para el barreno pequeño, que va aquí, aproximadamente. Ok. Definimos nuevamente otro barreno de 10.2 milímetros. De este lado. Ok. Y vamos definiendo aquí nuestras formas. Ahora, estamos trabajando en este cuadrante, pero de manera automática se definieron en los demás cuadrantes los barrenos que corresponden. Vamos a acotar. Aquí tenemos 20. Ok. Aquí vamos a tener 50. Ambos están alineados. Vamos a agarrar el principal. Ahí. Podemos elegir aquí lo que es la alineación para alinear este barreno con este. Perfecto. Luego tenemos 70 en este barreno de aquí. De esta manera. Y 125 en el siguiente. 125. Ok. Luego vamos a pasar con las cotas laterales. Vamos a seleccionar. La primera es de 20. Ok. Vamos a poner a 25 el siguiente barreno. Y este barreno va a quedar en 50. Aquí.
El siguiente lo tenemos a 100 milímetros. Vamos a alinear, en este caso este barreno. Seleccionamos alinear este con este. Ok, y vamos a crear una línea. No nos define el ángulo, lo vamos a definir a criterio. De aquí a esta cara a 45 grados. Ok. Ahora vamos a crear estas líneas como líneas de construcción. ¿Sale? Esto que sobra lo hacemos constructivo. Lo mismo de este lado. De este lado también. Listo. Ahora vamos a crear la matriz para repetir estos círculos. En Sketch 2D tenemos otras modificaciones y tenemos repetición. Seleccionamos como perfil de círculo que vamos a ocupar un patrón circular. Estamos creando tres barrenos ahí directamente y aceptar. Muy bien. Repetimos el proceso para este lado. Patrón circular. Seleccionamos el punto y aceptar. Nuevamente en este lado. Perfil, patrón circular. El centro donde está girando ese patrón circular. Y listo. Una última vez. De esta manera. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar el tipo de simetría para dibujar esta pieza, esta parte. Vamos a maximizar un poco la ventana de esta manera. Vamos a la simetría y ahora vamos a crear una simetría únicamente en el eje Y. Y vamos a crear un perfil, un contorno, de esta manera. Aquí aparece lo que nos permite crear un ángulo perpendicular. Vamos a crear entonces aquí el arco perpendicular. Continuamos de este lado. Nuevamente creamos un arco. En este caso va a ser un arco tangente de esta manera. Y cuando lleguemos aquí al centro hacemos la conexión y cierra. ¿Ok? Vamos a acotar nuestro modelo. En este caso son 8 milímetros de este radio. Y vamos a decirle que aplique igualdad a todos los radios. Este y este son iguales, 8 milímetros. Tenemos 40 milímetros en esta distancia. Ok. Y hay que ajustar nuestro modelo de esta manera, tratando de evitar que no se deforme. Ok. Vamos a alinear de los dos lados. De aquí a acá son 160. Aquí son 110. Perfecto. Vamos a consultar la última cota. Dice que son 180 al centro. Perfecto. Entonces, de aquí a aquí tenemos 180. De esta manera. Ya tenemos nuestra caja. Damos clic en aceptar. Y listo. Guardamos nuestro documento. Vamos a pedirle que haga un maquinado, machining. Plantilla en blanco por el momento. Seleccionamos nuestro bloque como stock y nos marca este error empty shape. Aquí podemos ver que no tenemos pieza, nos marca un conjunto de errores. Esto es porque TopSolid separa lo que es nuestro documento por layers o por capas. Las capas activas se encuentran en la carpeta de representaciones.
y estas representaciones debemos agregar la información que queremos llevarla. De manera automática solo nos agrega sólidos que hemos creado. Si queremos modificar la información que queremos llevar a los documentos posteriores, debemos llevar a estas capas, a las representaciones, la información que queremos exportar. Yo sugiero agregar en este caso la información a las 3 capas y después tú puedes gestionar de manera individual cada una. Pero para fines prácticos, en el tema del maquinado es más fácil hacerlo así. Ya tienes tus capas y de manera automática se actualiza en nuestro documento. ¿Ok? Seleccionamos en el árbol de operaciones NC y aparece la opción Show Machine Parts Setup Document. Vamos a editar el stock, editar documento de pieza mecanizada en español. De esta manera nos permite editar lo que es el documento o el material en bruto. ¿Sale? Entonces, automáticamente nos aparece este menú. Elegimos el primer círculo y aquí vamos a dar las dimensiones a nuestro material. Podemos poner, por ejemplo, margen Z que esté a 0, que termine nuestra placa en 0 y vamos a poner aquí la profundidad que queremos que tenga nuestra placa, por ejemplo 16 milímetros y los agrega. ¿Ok? Ten en cuenta esto, en la parte de size Z es el tamaño real de la placa. ¿Qué quiere decir? Si en el margen agrego 1 milímetro, acá son 17, aunque tenga 16 de este lado. Entonces, tú puedes poner aquí margen 0 y el tamaño que quieres tener de tu placa. De esta manera. ¿Sale? En este caso la placa quedó a 32 milímetros. También puedes definir que esté en 0 de margen a todos los lados, o sea que tu placa va a medir 500 por 400. Vamos a ampliar un poco la ventana para tener mejor vista. 500 por 400, 0 de margen. Y aceptamos. Guardamos la información. Cerramos y volvemos al documento. Aquí tenemos que orientar nuestra pieza. Es importante mencionarte que lo que tienes aquí, que es el 0 pieza este círculo, y lo que tienes de este lado es el plano de referencia. Es prácticamente tu máquina con la que vas a trabajar. Es una máquina universal y es prácticamente únicamente la referencia. Entonces, primero editamos la posición. Seleccionamos, por ejemplo, la cara inferior, la colocamos aquí en el plano. Seleccionamos esta cara, la colocamos sobre el eje Y. Y de este lado lo mismo. Date cuenta que seleccionas una cara y conforme selecciones una geometría, te va a permitir agregar una relación de posición. Cada una de las relaciones de posición corresponden a una función en específico. En este caso, las relaciones de posición se encuentran aquí en la parte superior. Estas funciones se pueden agregar de manera manual o de manera automática con el asistente que se llama constraint o restricción, que es el que estaba activo anteriormente. Si yo, por ejemplo, selecciono plano sobre plano de esta cara con esta cara, tengo la restricción que necesito. De igual manera, en esta tengo dos opciones. La etiqueta de la función plano sobre plano me va a indicar el icono de la función de este lado, el nombre de la función aquí y un valor. ¿Sale? Ese valor es el offset que vas a ocupar. Entonces, si doy clic al icono de la función doble clic, puedo voltear la pieza en caso de que esté de cabeza. ¿Sale? Ahora, si yo, por ejemplo, doy un valor, voy a crear un offset. Control Shift L para tener una vista lateral. Y hay 2 milímetros entre el plano de referencia y la vista top o la parte superior de la pieza. ¿Sale?
Entonces, de esta manera yo puedo crear diferentes posiciones. Volviendo a empezar, yo puedo tener mi pieza en cualquier posición, en cualquier lugar. De esta manera, yo tengo que activar ya sea el asistente o utilizar una relación de posición, por ejemplo, plano sobre plano. Selecciono el plano y coloco mi pieza. Recuerda aquí en este icono de la cámara puedes ver las diferentes vistas que tienes disponibles y sus teclas abreviadas. Entonces, si yo, por ejemplo, presiono Control Shift T, tengo la vista superior y puedo ver cómo está colocada. Ahora, puedo dar clic, por ejemplo, con el asistente en esta cara y buscar que coincida con el eje X. Lo mismo de esta cara con el eje Y. Recuerda que este no es tu 0 pieza, es únicamente una referencia, es como si fuera tu bancada. Y tú puedes colocar tu pieza indistintamente a lo largo de la bancada e incluso pudieras tener varias piezas en la misma bancada, en la misma mesa de maquinado. Entonces, solo es una referencia y requerimos verificar que esté alineada respecto a nuestro eje de coordenadas X, Y, Z y que esté alineado respecto a las referencias X y Y de esta bancada. ¿Sale? Ya que tengo esto, doy clic en aceptar y de manera independiente voy a definir ahora lo que es mi 0 pieza. Es este circulito, doy clic en editar y desactivo la configuración automática. ¿Sale? Puedo crear el origen en cualquier punto existente de mi modelo. Sea un punto, sea un barreno, una esquina, una arista. Y si lo deseo, por ejemplo, puedo dibujar un punto medio de esta esquina a esta esquina para definir mi 0 al centro de la cara de la pieza. ¿Ok? Doy clic en aceptar y defino mi 0. Este es el 0 de programación. Si yo veo mi vista, puedo ver que el 0 de programación en este momento coincide con las curvas que dibujé. Entonces estamos a 0 de la pieza y vamos a programar a partir de esa coordenada. ¿Ok? Guardamos nuestra información. Vamos a comenzar. Si yo, por ejemplo, quiero hacer barrenados, en la parte superior encuentro el menú de maquinado, 2D, 3D. Busco la opción Hole Machining. Selecciono la geometría. Vamos a empezar con los barrenos de la caja. Puedo seleccionar uno por uno de esta manera. O también puedo hacer lo siguiente, puedo seleccionar todos. En algunos casos no es posible, sobre todo en curvas, pero podemos intentarlo. Damos clic en el icono este de los binoculares. Me reconoce los 4 barrenos que se parecen. Voy a mi herramienta. Selecciono en este caso la broca que voy a ocupar. Por ejemplo, en la T10. Doble clic. Aparece mi herramienta. Aquí me puede reconocer el diámetro y la longitud que requiere. Sin embargo, como estoy trabajando con curvas, es posible que el software se confunda, por ejemplo, en la profundidad. Podemos ver que la profundidad es exagerada. Yo puedo poner aquí 60 y 120 de longitud, por ejemplo, para editar el tamaño de mi broca. Donde está la pestaña de Tool Assembly, puedo editar cuánto entra la herramienta en el cono. ¿Sale? ¿Cuál es la distancia de salida que me va a dejar? Por ejemplo, ahí 75. Tengo plantillas para definir tipo de cono, incluso si quiero la herramienta libre, sin ningún cono, si no corresponde a ninguno de estos. También aquí en avanzado, en la parte de abajo, puedo editar el número de filos. Recuerda que para una broca ocupamos un filo para calcular las condiciones de corte. Ahora, el diámetro lo puede adivinar el software, pero también podemos darle clic aquí y decirle que mida el diámetro original de la pieza. Lo mide 13.5. Este es nuestro cortador que vamos a ocupar, nuestra broca. ¿Ok? Seleccionamos aquí. Este es el ángulo. Vemos que podemos dibujar cualquier herramienta genérica que queramos. Damos clic en aceptar. De esta manera. Y voy a pedirle la segunda opción, Choke Stock, que es para que barrene
toda la pieza completa y aparte tenemos un offset, el overdepth. Seleccionamos aquí 2 milímetros como sobre profundidad. Cabe mencionar que debes tener una placa o algún material para que barrene sobre él y no sobre la bancada de la máquina. Entonces consideras el offset que requieras barrenar para desahogar tu barreno y que sea completo, teniendo en cuenta que tu setup ya es el correcto. Sigues con las condiciones de corte. Aquí puedes seleccionar ya sea algún material, te va a poner las condiciones de corte o puedes definir tus condiciones de corte de manera manual. De hecho, puedes vaciar la información que viene en la tabla del cortador que acabas de adquirir o que estás instalando. Normalmente hay una tabla con las condiciones de corte. Puedes poner las características que te diga de tu cortador y de manera automática te va a definir tus condiciones de corte. Las calcula de manera automática, pero en base a la información que tú hacías. Puedes activar tu refrigeración, ya sea jet o puede ser al centro del cortador. Y si los materiales que están aquí no son suficientes, tú puedes guardar esta información que acabas de calcular como un documento nuevo y ponerle aquí broca 13.5 milímetros, por ejemplo. Vamos ahora a Settings. Puedes ocuparlo por la operación de picoteo o chip breaking y te aparecen los parámetros a los que lo va a hacer. Dice que el primer barrenado va a ser de 2.7 milímetros. No tienes un delay, tienes un delay de 0, pero cada pasada te la puede hacer de igual manera 2.7. Puedes cambiar los valores, por ejemplo, que tu primer barrenado sea de 3 y tus demás barrenos sean de 2 milímetros. ¿Qué quiere decir? Va a entrar 3 milímetros, va a regresar a la parte exterior, luego 2 milímetros adicionales, regresa nuevamente 2 milímetros hasta terminar el barreno. Damos clic en aceptar. Esta conferencia comenzará a grabarse. Podemos ver nuestra simulación. Vemos que los barrenos están de manera correcta. Ahora vamos a continuar, por ejemplo, con este barreno. Seleccionamos con botón secundario sobre el mismo barreno. Drilling, Hole Machining. Aquí sí vamos a seleccionar si, por ejemplo, queremos hacer el barrenado con algún centrado, lo podemos agregar. Basta con dar doble clic en este icono, vamos a señalarlo aquí. Y nos aparecen todas las estrategias posibles de barrenado. Seleccionamos centrado. Seleccionamos nuestra herramienta. Vamos a seleccionar, por ejemplo, en la T13. Yo normalmente elijo el Spotting Drill. Puedo definir el diámetro que voy a ocupar. Y vamos a definir el diámetro que queremos que se defina. En este caso, por ejemplo, vamos a definir que se definan 3 milímetros en el cono que va a marcar nuestra broca de centros. Vamos a geometría y seleccionamos que busque de manera automática los barrenos. Podemos ver aquí cómo los define. Y damos clic en aceptar. Esta estrategia, control C, control V. Podemos aprovecharla, por ejemplo, para las mismas geometrías, pero ahora que haga el barrenado completo. De esta manera. Seleccionamos nuestra herramienta, T15 por ejemplo, doble clic. Nos va a preguntar si queremos cambiar condiciones de corte, sí, y nos pone nuestra herramienta. De manera automática, aquí nos está definiendo un cortador de 10 milímetros, broca de 10 milímetros. Una profundidad es la adecuada, vamos a dar clic en aceptar.
Y en el tipo de profundidad, que pase el stock. Damos clic en aceptar y listo. Queremos hacer otro centrado, lo podemos hacer. Podemos seleccionar Hole Machining. Podemos incluso tomar la estrategia de centrado, arrastrar y colocar directo a los settings. Y aquí en el drilling, solo cambiar a centrado, para que nos respete la misma información. Vamos a la geometría, que reconozca los barrenos similares. Define la trayectoria. Y damos clic en aceptar. Vemos nuestra simulación. Salimos de la operación. Esta operación, control C, control V. Ahora cambiamos a barrenado. Seleccionamos nuevamente nuestra broca, T16 por ejemplo. Y vamos a cambiar el diámetro. Valor medido, que mida el diámetro de nuestro círculo, 5 milímetros. Si quisiéramos agregar rosca, 4 milímetros por ejemplo. Ok, aceptamos. Y definimos ahora la profundidad. Por ejemplo, 16 milímetros. Que queremos que pase, ¿no? Ahí está. Damos clic en aceptar. Hacia nuestros barrenos. Nuevamente esta estrategia, control C, control V. Y ahora le vamos a pedir que haga un roscado. Aquí podemos poner 15 milímetros, 1 milímetro menos para no dañar el machuelo. La T20, por ejemplo, damos doble clic en el machuelo. Damos clic en aceptar. Nos pide si actualizamos las condiciones de corte, le ponemos que sí. Y vamos a poner machuelo de 5 milímetros entonces. Damos clic en aceptar nuevamente. Aparece nuestro machueleado. Y aceptamos la operación. De esta manera. Ok, tenemos machueleado, roscado. Ahora para vaciar las cajas, podemos tomar este. Hole Machining nuevamente. Podemos buscar una broca de entrada, por ejemplo la de 13.5. También es un barreno pasado. Que nos reconozca los 4 barrenos que se parecen. Recuerda siempre, en algunas operaciones no lo estoy haciendo yo ahorita, pero recuerda siempre establecer tus condiciones de corte. Vamos a los settings. Podemos activar si deseas lo que es el picoteo. Y damos clic en aceptar. Ok. Ahora, tomas el mismo barreno. Puede ser control C y control V con la estrategia. Control C, control V. Vas a los settings. Desactivas el chip breaking y activas el pocketing. Y vas a crear un cortador. En la T2, por ejemplo, side mill. Okay. Por ejemplo, de media pulgada. Media pulgada, 1.5 de altura, 2.5 el cortador completo. Si te das cuenta, puedo combinar unidades sin mayor problema. Igual en el Tool Assembly, hacemos que salga un poco para evitar que pegue con la pieza. De esta manera. Damos clic en aceptar. Tenemos aquí nuestra estrategia de maquinado de la caja. Vamos a los settings nuevamente. Pocketing. El step over, por ejemplo, puede ser del 10%.
pero la profundidad axial la vamos a poner de 20 milímetros. La entrada vamos a pedir que haga una hélice para que haga un desahogo ahí. Y damos clic en aceptar. Y tenemos nuestras cajas. Podemos ver una verificación para ver la simulación del maquinado, pero ahora con la remoción del material. Y vemos cómo abren. Vamos a bajar un poco la velocidad para verlo más a detalle. Va abriendo nuestro barreno de esta manera. Muy bien, terminamos de ver la simulación. El maquinado es correcto. Vamos a maquinar ahora esta caja. Si yo, por ejemplo, selecciono las aristas o las curvas y selecciono en milling, ya tengo mi cortador. Puedo ver que no me está maquinando. De hecho, en geometría me marca un error. ¿Sale? Entonces vamos a resolverlo presionando Control W. Se despliegan las barras de herramientas de diseño en lugar de las barras de herramienta de maquinado. Sobre este mismo creamos un Sketch 2D. Seleccionamos proyectar, la segunda opción, y que proyecte todo este perfil. ¿Ok? Con una línea puedes unir estos puntos que se quedan en color verde, y si lo deseas, puedes eliminar la coincidencia que tienes aquí, que es coincidente con la arista de la pieza, y arrastrar los puntos hasta dejarlo más lejos de la pieza. Seleccionas aquí orientar y de esta manera queda tu caja. Damos clic en aceptar, Control W nuevamente, tomas la caja y creas un end milling, fresado final. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un cortador de 3/4 de pulgada. De esta manera. La profundidad axial podemos ponerla tal vez en 20, pero aquí debemos entrar a settings, altitudes y poner un valor en la altitud de maquinado. Vamos a poner menos 16, por ejemplo. Y ahí está. Podemos definir diferentes estrategias también aquí en settings. Podemos ocupar el contorneo sucesivo, pero podemos pedirle que cree lo que es un trocoidal para desahogar la entrada. De esta manera. De igual forma podemos cambiar las pasadas ya que estamos en una profundidad mayor, por ejemplo 20%, para que entre y vaya abriendo. También podemos utilizar la opción de volume que no se encuentra en la versión de prueba y vemos cómo nuestra estrategia cambia. Seleccionamos nuestra estrategia y damos clic en aceptar. Control C y Control V a esta estrategia. Podemos utilizar ahora un cortador más pequeño, la T5, por ejemplo, un cortador de 6 milímetros. Puedes ver que hace el cálculo y hace el desbaste únicamente en las zonas donde hay material restante. Si te das cuenta de la estrategia anterior, tenemos activado lo que son los stocks. Entonces, quitamos el stock en pared y también en la isla, que es cuando tenemos un mamelón o un resalte de material, literal con la forma de una isla, también nos deja un stock. Es en la pared de la misma isla. ¿Ok?
y también en el piso vamos a dejarlo en 0. Aquí TopSolid va a tomar en cuenta el material que tiene disponible. Vamos a cambiar la estrategia. Contorneo sucesivo al 75% y vamos a desactivar el trocoidal. Damos clic en aceptar. Tenemos el acabado. Podemos ver la verificación de este maquinado. Para ver cómo nos vacía nuestra caja. Aquí te deja algunas rebabas, puedes ver aquí en esta parte. Si quieres eliminarlas, basta con dar doble clic en la estrategia de maquinado y poner Respect Step Over. Va a crear pasadas adicionales que van a eliminar esos huecos donde no pasó la herramienta, respetando el paso que hay entre cada una de estas pasadas. Damos clic en Aceptar y verificamos nuevamente. Y está listo. Muy bien, una vez que terminamos de trabajar con esta pieza, guardamos y generamos nuestro código pestaña de operación, generar ISO, seleccionamos nuestro post y guardamos el código. De esta manera. Está listo nuestro código, guardamos la operación. Ahora vamos a continuar con el siguiente maquinado. Vamos a tomar esta pieza, por ejemplo. Hemos trabajado con ella ya anteriormente. Seleccionamos maquinado, machining. También nuevamente podemos seleccionar plantilla en blanco. En este caso mi material ahora es un cilindro. ¿Cómo colocaría esto? Bueno, puedo dar clic en la parte inferior. Podrás ver que ahora tu pieza aparece de cabeza. Y en la etiqueta de la relación de posición nosotros podemos dar clic en el icono de la función para poder definir la posición en la que va a quedar. Damos doble clic en el icono, cambia la posición, podemos agregar un offset, por ejemplo, de 2 milímetros, de esta forma. Si quiero centrar esto en alguna posición, puedo ocupar eje sobre eje como mi relación de posición. Selecciono el cilindro de mi barra y luego selecciono el eje Z, que es el eje que tengo como referencia. Prácticamente está sujetada a la pieza, pero podemos ver que aún gira. Puedo seleccionar eje sobre plano, seleccionar algún barreno que se encuentre en mi pieza y buscar, por ejemplo, el plano YZ. Y de esa manera queda colocada nuestra pieza. Una vez que termino de hacer el posicionamiento de mi pieza, doy clic a aceptar en la parte superior. Ok, podemos también editar aquí botón secundario sobre la pieza o en el árbol de operaciones NC, lo que es el documento del setup, Show Machine Part Setup Document, mostrar documento de setup, y vamos a seleccionar el menú. Vamos a ver que aquí que podemos editar de igual manera que en la anterior, lo que es el stock. Podemos decir que tenemos 2 milímetros a cada lado. Y este va a ser el margen o el offset que vamos a tener de stock sobre nuestra pieza. Vamos a poner aceptar. Muy bien. Ahora, verificamos nuestro cero pieza sigue sobre la pieza tal cual, la pieza original. En este caso tendría que setear considerando esta información, ya sea que mi cero lo defina en la parte superior del stock o en la parte superior de la pieza, tendría que tener esa consideración para definir el cero pieza en el control de mi máquina. Si quiero editar la forma en la que TopSolid me define los cero pieza en cada maquinado, podemos entrar a la pestaña de herramientas, en opciones,
Nos abre el menú de opciones y vamos a buscar las opciones de CAM y después el menú de orígenes. Aquí es donde podemos definir que el 0 se coloque, por ejemplo, sobre la pieza o sobre el stock. Para el caso de un stock cuadrado puede ser en una esquina, en una arista o en una cara y definir la posición entre los puntos que nos muestra aquí esta plantilla. Por ejemplo, en una esquina o vértice, en este lado o en el lado inferior. Entonces vamos a seleccionar sobre la cara en la parte central. Estamos trabajando sobre el finish, sobre la pieza terminada. Y en el stock cilíndrico podemos ver algo similar, pero aquí solamente se lleva a lo que es la forma cilíndrica. Parte superior, parte inferior o la parte central de la misma pieza. Damos a aceptar. Guardamos esta información. A partir de ahora los documentos se generarán con esa definición en los 0 pieza. Otro detalle, aquí mismo damos clic en editar. Podemos agregar, por ejemplo, G55, G156, el origen que queramos obtener, por ejemplo, G54, en nuestro código. Por default se ocupa G54, no es necesario escribirlo, pero si requieres agregar otro número de origen, puedes escribirlo directamente aquí y se va a representar en tu código. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar la parte exterior de este lado. Vamos a poner en milling, fresado final. Vamos a seleccionar la herramienta a utilizar, en este caso el side mill. Vamos a ponerlo, por ejemplo, de 1 pulgada. Podemos combinar unidades, no hay mayor problema. De igual forma podemos ver la vista lateral y ver nuestro cortador. Damos clic en aceptar. Vemos que el cortador es suficientemente largo para poder cortar la pieza completa. Y vamos a pedirle que lo haga en 2 pasadas, de esta manera. Vamos a la parte de settings. Definimos las pasadas, en este caso 10%, 2.54 milímetros, para que empiece de afuera hacia adentro. Aquí podemos especificar que el maquinado sea por externo, de esta manera. Recuerda siempre establecer tus condiciones de corte. De igual manera, si tú pones aquí, por ejemplo, algunas condiciones de corte, puedes llevar esta información a una plantilla y guardar las condiciones de corte para este proceso en específico. Entonces podemos poner aquí que es las estrategias de corte por las condiciones de corte para desbaste. Damos clic en aceptar y se agregan aquí a esta lista. También se está guardando la información directamente en tu proyecto o en la carpeta que le especifiques. Lo que es el stock lo vamos a dejar en 0, que nos deje la pieza terminada. De esta manera. Damos clic en aceptar y listo. Y aquí podemos ver nuestra estrategia de maquinado. Igual podemos ver que se actualiza el stock. Ahora, esta estrategia activo la visualización. Voy a arrastrar esta trayectoria y la voy a colocar sobre este plano, sobre esta cara, para que haga el careado de este lado. También vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un desbaste. Mismo cortador, condiciones de corte las podemos agregar, ahí están. Pero en geometría vamos a delimitarla aquí donde dice Bounce, Bounding Curves, y vamos a buscar lo que son las aristas. En este caso, esta arista es la que queremos utilizar para mi desbaste. Y esta zona en color naranja es la zona en la que va a trabajar el maquinado. Muy bien, seleccionamos esto. Nuestros parámetros, nuevamente, podemos definir, por ejemplo, la profundidad del axial dip, 20 milímetros. Y donde está Plunge and Retract, asegurarnos de que esté entrando por hélice o por rampa. 2 o 3 grados podemos poner, por ejemplo, de la hélice que está trabajando.
y el step over lo vamos a poner al 10%. Damos clic en aceptar. Y nos hace todo el desbaste. Aquí podemos verlo. Si hacemos una verificación, podemos ver cómo lo trabaja. Seleccionamos verificar. Abre. Y genera nuestra cavidad. Después de que termina, hace un redesbaste para definir la forma. Podemos ver cómo entra de manera helicoidal y va abriendo las cajas. Va abriendo nuestra caja nuevamente. Y hace el redesbaste para definir la forma. Muy bien. Ahora, si por ejemplo el desbaste lo llevamos a la parte superior, vamos a reconstruir. Vamos a ver que cambia nuestro desbaste, pero también podemos pedirle que actualice el stock. Damos clic en aceptar. Podemos ver ahora el resultado del desbaste. Vamos a ocultar la estrategia. Actualizamos con control R las estrategias de maquinado y podemos ver que el careado ahora solo trabaja en la zona donde hay material. Puedo cambiar aquí, por ejemplo, que trabaje el 35% del diámetro de mi herramienta para que lo haga en una sola pasada. Y doy clic en aceptar. Podemos hacer un redesbaste ahora, control C, control V a la estrategia de desbaste, la llevo a la parte inferior, al último de la lista, doy doble clic y selecciono un cortador más pequeño. Side mill, por ejemplo. Y pongo un cortador de 5/16. Aquí es importante poner las unidades 5/16 de pulgada. De esta manera. Damos clic en aceptar. Revisamos nuestras condiciones de corte. Cualquier condición que queramos agregar de las que se encuentran ya listas. O podemos agregar cualquier condición de corte que tengamos calculada. Muy bien, damos clic en aceptar. Nuevamente control R para actualizar toda la información. Actualizamos nuestro documento, vemos el redesbaste, la preforma que nos entrega. Podemos hacer ahora, por ejemplo, el chaflán de este lado. Otras operaciones, chamfer milling. Yo normalmente ocupo un spot drill, lo podemos poner, por ejemplo, en la T10. Y en los settings, recuerda que debes desactivar la compensación. Desplazado y sin usar código de compensación. Recuerda que la compensación se va a mostrar en los maquinados que son side milling, chaflanes, todos los maquinados que trabajen en la parte lateral de la pieza nos van a generar una compensación a la izquierda o compensación a la derecha. Esta información o el diámetro de compensación lo toma de la tabla de offset de tu máquina. Es importante que si está activado, en este caso de tener activado el código de compensación, es importante que tengamos el diámetro correcto de la herramienta. Entonces mi recomendación es normalmente dejarlo como shifted, como desplazado y sin código de compensación. Esto me va a permitir tener una compensación por software. El software se encarga de hacer la compensación, no nos envía código de compensación y no es relevante el diámetro que esté en tabla de offsets. Si quieres prevenir algún error, puedes desactivar estos y poner el diámetro correcto de la herramienta en la tabla de offsets por igual manera. Entonces damos
Quitamos el offset, damos a aceptar aquí. Y está nuestro chaflán. Muy bien. Nos falta el acabado. Seleccionamos Finishing. Nuevamente seleccionamos primero que nada el cortador. Para este caso, te recomiendo para los acabados seleccionar primero el cortador. Cortador de bola. Puede ser un 5/16, 8 milímetros, el que tú desees. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que el cortador en el Tool Assembly sea más corto. Control-Shift-L. Y vamos a ver un poco más. Ahí. En este caso, pues vamos a tener problemas con una colisión. Vamos a ver cómo lo maneja TopSolid. Ponemos condiciones de corte. En geometría vamos a Bounce, a los límites y creamos las aristas, ¿no? Edge Profile. Y de esta manera limitamos la zona en la que vamos a trabajar. Damos clic en aceptar y comienza a maquinar. ¿Ok? En este caso podemos ver la simulación. Vamos a revisarla. Y podemos ver que en color rojo nos va a marcar la herramienta. Voy a hacer un poco más lenta la simulación. Podemos ver que cuando hay una colisión, TopSolid nos va a indicar en color rojo la pieza y la herramienta dónde se está haciendo el problema, dónde está haciendo la colisión. También en el árbol de operaciones NC se subraya en color rojo la operación para indicarnos que tenemos una colisión en ese lugar. Nos colocamos sobre el menú y dice que hay 29 colisiones detectadas. ¿Ok? También cuando seleccione verificar, corremos la verificación. Y podemos ver cómo literal el cono se come la pieza. De esta manera. Entonces, si esto no es suficiente, podemos dar clic aquí y poner Display Clash o mostrar colisiones. Y nos va a mostrar cada una de las colisiones que tenemos. De esta manera podemos evaluar nuestro maquinado e interpretar la información que se nos está entregando. Damos clic en aceptar. Damos doble clic a la estrategia. Se muestra en color rojo las partes del toolpad que tienen colisiones. Una manera de solucionarlo es tomar el cortador y hacer que sea más largo. Voy a exagerar en este caso para dar a entender el ejemplo. Doy clic en aceptar ya que el cortador es mucho más largo. Aceptamos. Desaparece la advertencia. Podemos aquí poner nuevamente verificar. Y ya no tenemos ningún problema. De esta manera, ya que validamos que la estrategia es correcta, vamos a ver lo siguiente. Podrás ver que en las zonas donde la figura coincide con la trayectoria, el acabado es bueno, pero en las otras zonas que son como transversales, el acabado no es de buena calidad. Pudiera reducir las pasadas, pero serían infinitamente pequeñas y tu acabado sería peor de este lado que lo que tienes en el centro. Lo indicado es cambiar la estrategia. Puedes ver aquí también de este lado que tienes lo mismo. ¿Ok? Entonces seleccionas Raster Pass, estrategia de acabado, y la vamos a cambiar por Constant Step Over, la segunda opción. El Step Over que vamos a ocupar es de 0.3 milímetros. Damos clic en aceptar. Verificamos nuevamente. Vemos que nuestra estrategia es distinta y podemos ver que el acabado también va a mejorar
debido a la forma, a la trayectoria que está siguiendo nuestro maquinado. Vamos a permitir que haga ahí todo el cálculo. Podemos ver cómo va desgastando. Listo, una vez que termina podemos ver que el acabado es de mejor calidad, podemos ver que es más limpia la trayectoria e incluso podemos hacer una comparación. En color verde nos va a mostrar la geometría que ya está terminada, que está con el acabado, con el modelo. Color azul el material que nos sobra y color rojo donde hay interlones o colisiones. Te diste cuenta la vez anterior cuando hacíamos la simulación donde pegaba el cono se mostraba en color rojo. Damos clic en aceptar. Salimos de la verificación. Podemos ahora generar nuestro código. De igual manera se puede guardar en cualquier carpeta o en una USB para llevarlo a la máquina. Si tienes un DNC, lo mismo se guarda en la carpeta de tu DNC y se comunica directamente a la máquina. Tenemos nuestro código aquí listo. Y además, si damos clic con el botón secundario en la pestaña del documento, en el plano 2D del drafting, podemos elegir una plantilla para tener nuestra lista de herramientas. Por ejemplo, operaciones con dibujos. Y tenemos aquí toda la información del maquinado, la herramienta, dónde está el cero pieza, incluso una vista previa del maquinado. Podemos elegir una plantilla más sencilla. Nos podemos ayudar igual con generar una plantilla que se adapte a lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, un setup con 2 vistas. Y tenemos nuestra pieza, logotipo de nuestra marca, toda la información del maquinado y nuestras herramientas. Aquí simplemente damos clic en la imagen, doble clic, buscamos la imagen que queremos colocar. Con el logo de Simco ahora, damos clic en aceptar. Y tenemos nuestra pieza con su lista de herramientas y sus condiciones de corte, incluso lo que es un estudio de tiempo. Guardamos nuestra información y listo. Bueno, es todo lo que preparamos para ustedes en este curso. Es el último día que tenemos esta capacitación. Espero les sea de utilidad y muchas gracias por su atención.